Muy buenas, bienvenidos una semana más al canal. ¿De qué va este vídeo? Vamos a hablar, sí, gracias a vosotros, vamos a hablar sobre los enchufes inteligentes. ¿De qué van? ¿Qué nos pueden ayudar? No solamente para el mundo de la acuariofilia, sino para nuestra casa, para nuestra vida cotidiana. Comenzamos el vídeo. Gracias a vosotros estuvimos al principio del proyecto hablando un poquito que el proyecto estaba encaminado sobre todo a intentar poner nueva tecnología que nos sirviera de control, que nos sirviera un poco de saber qué es lo que pasaba siempre en nuestro acuario. Y algunos de vosotros me dijisteis, ¿has probado los enchufes inteligentes? Y yo dije, pues sabía lo que era, pero no me había metido a fondo. Y la verdad es que me pareció una idea muy buena y he dicho, pues tenemos que enseñar realmente qué funciones tiene, hasta dónde podemos llegar con ellos o si nos pueden sacar de ciertos apuros. Bueno, o a ver qué rendimiento podemos sacar a estas cosas, que son tecnología nueva que realmente en nuestras vidas está ahí y puede ayudarnos un montón. Lo primero entonces sería describir, Aitor, dinos qué es eso que es un enchufe inteligente. Tenemos que basarnos en que habitualmente solíamos igual usar este tipo de enchufes que son al final un reloj diario que va de las 0 horas hasta las 0 horas, hasta la noche si queréis, y nosotros podíamos elegir con sus dientecitos, con sus clavijas, podíamos elegir cuando activábamos o desactivábamos ciertas funciones o lo que nosotros pusiéramos detrás del enchufe. A día de hoy existen otros modelos que son los enchufes inteligentes, para que veáis un poquito el tamaño si queréis. Son, al final, hay de todo, ¿vale? O sea, al final en el mercado vais a encontrar todos los tamaños. ¿Qué conseguimos con todo esto? Vamos a conseguir realmente crear un entorno, o vamos a poder llegar a programar sin necesidad de ser programadores, informáticos, ingenieros. No os penséis que tenemos que tener ningún tipo de cualificación. Vais a poder vosotros mismos realizar o configurar desde vuestros teléfonos inteligentes un montón de funciones. Y no solamente estoy hablando de que este tipo de enchufes inteligentes tenemos que usarlos solamente para el mundo de la acuariofilia. Vamos a poder usarlos para nuestra vida cotidiana en muchísimas funciones, y además lo bueno de todo esto es que con la aplicación que trae de forma gratuita, al menos en el Play Store, vais a poder observar consumos, si están activados, si están desactivados. Vamos a poder crear condiciones entre comillas inteligentes en función de la temperatura ambiental de nuestra zona donde vivimos. O sea, crear unas condiciones en casa para sobre todo poder tener un mayor control de los consumos eléctricos, para poder gestionar o telegestionar cuando no estamos en nuestra vivienda ciertos aspectos de ella, y que bueno, que creo que a día de hoy pues merece la pena muchísimo perder un poquito de tiempo en el vídeo escuchándome para saber hasta dónde podemos utilizar la nueva tecnología que nos ofrecen. Voy a entrar a describir al menos el modelo que yo he elegido, o por lo menos por qué lo he elegido. En primer lugar, por la potencia que soporta. Al final estamos hablando de que según el fabricante, yo no voy a entrar en marcas, lo compré directamente en una plataforma online donde se pueden comprar muchas cosas, y el precio eran 2 tomas de corriente, no creo que superasen los 20 euros, 25 euros aproximadamente. Entonces, sus características, o al menos el fabricante nos dice que soporta más de 3000 vatios de potencia. Entonces, sabéis que suelo ser bastante cuidadoso con la parte eléctrica, porque si nos dice que soporta hasta más de 3000 vatios, pues igual tampoco hace falta llegar al límite. Vamos a pensar siempre en conectar algo que no consuma tanto. Primero, por seguridad. Vamos a tener también una seguridad y salvar un poco la vida electrónica realmente de la parte interior, y eso nos va a ayudar a que no corramos riesgos. Con lo cual, la primera característica para mí era la potencia que podía soportar. La segunda, la conectividad, que realmente fuera un sistema sencillo de conectar, y realmente sí que lo es. Yo no sé la mayoría de enchufes inteligentes que nos podamos encontrar en el mercado, si son más fáciles o menos fáciles. Al menos este, por lo menos con simplemente conocer el router un poquito, si emite entre 2,4 y 5 GHz, que eso las características del router lo indica, y si no,
tan sencillo como llamar a nuestro teléfono de asistencia técnica de la compañía con la que tenemos internet, y allí mismo generalmente la gente que está detrás del teléfono te suele indicar todo de forma muy detallada. ¿Por qué? No os penséis que por comprarlo, igual tenemos un router que tiene muy pocos años y que hemos comprado un aparato que no funciona, que está roto, vaya rollo, ya no lo quiero, es que Aitor, pues esto no funciona como tú nos dices. Seguramente será porque nuestro router no tendrá activado alguna función. Y ya os digo que es tan sencillo como eso. Por tanto, la sencillez para mí fue la conectividad, la potencia que soporta y que realmente también la aplicación a la hora de descargarlo no me ha supuesto ningún coste y puedo controlar muchísimas cosas con él. Podríamos pensar ahora realmente o enumerar o crear algún tipo de lista para decidir si realmente pues tú en tu casa o tú realmente merece la pena gastarse este dinero en un enchufe inteligente. Y quiero empezar por las cosas que yo no recomendaría o por qué yo no pondría nunca algo conectado a estas tomas de corriente. Y os lo voy a explicar. Creo que hay, no digo herramientas, tenemos ciertos aparatos electrónicos en nuestras viviendas o en nuestras empresas que requieren de tener una conexión continua a la red. Por supuesto tienen un consumo eléctrico, eso es inevitable. Pero por ejemplo, nuestro router o una cámara de vigilancia de seguridad que esté conectada con nuestro wifi a nuestro router o algún tipo de conexión interna que podamos tener en nuestra empresa, en oficinas o en nuestra casa si tenemos simplemente un sistema de seguridad. Ese tipo, por ejemplo, de herramientas electrónicas que necesitan una corriente continua, no considero que sea apropiado realmente ponerlas después de un enchufe inteligente. Si es solamente por medir consumo, pues generalmente las cosas electrónicas, los consumos suelen ser muy poquitos. Eso no significa que no nos afecte en la factura de la luz, pero suelen ser consumos muy bajos. Entonces, una nevera no es normal tenerla encendiéndola y apagándola. Una lavadora tampoco es muy habitual. La propia lavadora, por ejemplo, si yo la programo desde la propia lavadora y le indico que quiero que se encienda dentro de 4 horas y en el ciclo tal, a la temperatura tal, y yo la dejo ya con el botón encendido y ella sola se va a poner en marcha, tener esto conectado para controlarla, pues como se desconecte esto, la lavadora va a dejar de funcionar porque va a perder la memoria al irse la luz. Una nevera, pues está funcionando ya sola, cuando llega la temperatura se enciende, se apaga tantas veces como necesite. Si queremos realmente, con un enchufe inteligente, controlar el consumo simplemente por control del consumo de los vatios que consume, perfecto. Pero para encender y apagar la nevera, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Es más, yo creo que no merece ni la pena porque los consumos van a ser incluso peores. Entonces, pensar sobre todo eso. ¿Qué cosas deben estar conectadas más o menos de forma habitual en nuestros hogares, en nuestra casa, en la oficina, como os digo, vuestras empresas? Y todo aquello, a no ser que sea para tener un control de consumo, realmente el potencial que nos ofrecen las tomas de corriente inteligentes, pues vamos a aprovechar muy poquito de ellas. Vamos entonces ahora a enumerar todas aquellas cosas que sí podemos llegar a hacer con este tipo de herramientas, porque son muchas y todos seguro que vais a pensar en ellas y si le dais un poquito vuelta vais a decir, ostras, pues es verdad, pues esto podríamos llegar a hacerlo. Al final, la toma de corriente inteligente, pensar que se crea o quien está haciendo la aplicación lo va a hacer para que sea algo intuitivo, para que sea algo sencillo, para que cualquiera pueda usarlo, si no realmente sería una herramienta que enseguida la gente nos cansaríamos y diríamos, me cuesta tanto configurarlo, me cuesta tanto entender qué estoy haciendo que vamos, va al cajón, lo devuelvo, que me devuelvan el dinero y no quiero saber nada. Por tanto, siempre tenéis que pensar que quien está creando eso lo tiene que hacer
para que sea fácil para nosotros, para los usuarios. Y entonces va a ser luego cuando vamos a poder sacar todo ese rendimiento que nos ofrecen. Yo tengo en la cabeza muchas ideas sobre, por ejemplo, para qué podemos usarlo. Si tenemos una terraza o un jardín con riego automático. Hace muchos años se podían usar autómatas, que para eso necesitabas una base de programación, donde para abrir las electroválvulas de las diferentes partes del jardín tenían que ir controladas pues por horas, por días, aperturas y cierres, una serie de combinaciones que tenías que saberlas. También están los programadores, que los tenemos en ferreterías o en centros de bricolaje, que ya sea por una fuente de alimentación o sea con pilas, también podemos programar. Al final es un mini autómata en el cual pasa lo mismo, qué días, qué válvulas quieres que abrir, quieres que se cierren, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente este tipo también de enchufes inteligentes nos pueden proporcionar realmente una función muy parecida, con la versatilidad de que lo vamos a tener encima en nuestro teléfono inteligente, en nuestro smartphone, en nuestro iPhone, donde queráis, y de ese modo tener un control visual de todo. ¿Qué más ideas? Por ejemplo, las luces de Navidad, de los árboles de Navidad, o si tenéis luces en fachada, en jardines, todo ese tipo de control, hasta más de 3000 vatios, podéis tenerlo con ese tipo de enchufes. Se me ocurren muchísimas ideas. Cafeteras. Las cafeteras clásicas, que simplemente dándole al interruptor se calentaba el agua y te hace el café, pueden ser programadas y temporizadas para que justo cuando te levantes tengas el café recién hecho. Igual que podía ocurrir con esto, con el reloj de toda la vida. En este caso, insisto en que vamos a poder tener un control mayor, porque estos tipos de relojes era todos los días de la semana, no discrimina si es de lunes a viernes, de lunes a domingo, sábado, domingo, no lo discrimina para nada, cosa que con estos podemos hacer que sea cuando nosotros digamos, el lunes sí, el martes no, el miércoles sí, cuando te dé la gana. Entonces eso también es importante, no solamente el control de consumo, sino también elegir los días que tú quieres que haga algo determinado. Más cosas, os he dicho las luces de Navidad, os he dicho por ejemplo la cafetera, luces por ejemplo como la acuariofilia, luces para el fotoperiodo, va a pasar lo mismo. Voy a poder controlar el consumo de la pantalla, voy a ver de cuántos vatios estamos hablando que consume, voy a poder controlar, atemporizar los días de la semana y las horas que quiero que se encienda, y si quiero introducir algún otro tipo de efecto porque quiero que se corte la luz a mitad de fotoperiodo, muchas cosas voy a poder controlarlas. Al igual que por ejemplo tenemos aquí el CO2 con su electroválvula, igual que hablábamos del jardín con el riego. Se puede crear y se puede hacer lo que queramos. Seguro que lo habéis oído, lo típico cuando os vais igual de vacaciones y puede que tengamos la mala suerte de que alguien está observando que no estamos en casa. Están las persianas abajo, están las persianas arriba, pero no se enciende la luz habitualmente. Pues lo bueno de estos relojes es que, como os he dicho antes, podemos elegir los días de la semana, las horas que nos dé la gana, crear encendidos y apagados de 1 minuto, de 3 segundos, así haciendo un random que se vuelva loco cualquier persona que se pueda pensar que no estamos en el domicilio. Y dejar nuestra vivienda de una forma un poco más segura en caso de que algún ladrón pues piense que estamos fuera. Son pequeñas cosas que realmente pueden hacernos igual el día a día un poco más sencillo. Cuando llega el invierno, ahora no que estamos en pleno junio, pero cuando llega el invierno vamos a volver de vacaciones o vamos a volver del trabajo, y si queréis tener la casa un poquito más caliente antes de llegar, pues ya sea que viajéis en coche, en tren, en bus, en metro, donde sea, media hora, 10 minutos, 1 hora antes de llegar, vosotros podéis directamente con el teléfono encender ese radiador o ese ventilador en verano. De modo que cuando lleguéis ya tenéis vuestra casa un poquito más caliente y no tenéis que estar esperando a llegar y encenderlo. Os voy a dar todavía una pista más por el cual me ha gustado tanto este tipo de herramientas. Y quiero enseñarosla luego
con la cámara y con el móvil para que veáis de qué hablo. Tienen un sistema para crear ambientes inteligentes. ¿Qué significa eso, Aitor? Mirad, coge la información de la zona donde vivimos, la hemos tenido que seleccionar, y ahí nos pone la temperatura, la humedad, hasta el viento, que bueno, pues desde el punto de información que transmita a la red de internet, pues la aplicación nos la da en tiempo real. Y la aplicación es capaz de decirle, fijaros, estamos a 27 grados, aquí en Tarazona, muy bien. Si yo detecto una subida de 3 grados, de 5, de 20, lo que te dé la gana, si yo detecto una temperatura mayor de tantos grados o menor de tantos grados, quiero que ejecutes una función. Anda, entonces ¿esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, las calefacciones. No solamente podemos hacer que se encienda de forma automática nosotros o de forma manual antes de llegar a casa. Podemos intuir que si en la calle de repente tenemos, no sé, 18 grados y de repente viene un temporal que baja a 10 grados, pues igual no me interesa que mi casa se quede fría. Pues con el programa, con la aplicación, ya os digo que es muy intuitiva, podemos decirle, si baja de tantos grados de golpe, quiero que me enciendas al menos una estufa, para que no se me quede la casa helada. Y eso se puede hacer. Y se puede tener simultáneamente el radiador puesto de forma automática, se puede poner hasta con la temperatura o algo que nos implique humedad o viento. Otro ejemplo, si tenemos un 100% de humedad, pues igual habitualmente es que está lloviendo. Entonces, imaginaos que tenéis un jardín, no sé, algo que regar, unas plantas, una terraza. Si tenéis el riego de forma automática, el riego de toda la vida, él no va a discriminar si el riego, porque está lloviendo, tiene que seguir regando o parando. No, si le toca regar a las 6 de la tarde porque le toca que es lunes y todos los lunes tiene que regar a las 6 de la tarde, pues él empezará a abrir sus cosas y empezará a regar. Pero en cambio, con estos sistemas le podemos decir, ojo, si la humedad alcanza tantos % de humedad, no quiero que ese día riegues. Porque primero estás gastando recursos, estás regando de tu agua de casa más el agua de lluvia. No, o sea, no es necesario. Si estás fuera de viaje y ves y oyes en las noticias que está lloviendo en tu zona, si no puedes molestar o no te pueden ayudar en casa a desconectar el riego o ciertas cosas, tú automáticamente puedes hacerlo. Yo creo que tenemos muchas opciones para usar este tipo de tomas de corriente. Y ya os digo que con los acuarios pasa lo mismo. ¿Dónde igual no lo pondría? Por ejemplo, en un filtro. Yo el filtro necesito que esté de forma continua 24 horas conectado. Tenga el filtro wifi, no tenga wifi, me da igual. Pero yo, el filtro del acuario tiene que estar en marcha. Entonces no necesito gestionar el encenderse o el apagarse. Es más, el filtro que usamos en este proyecto tiene wifi. Entonces, si yo quiero entrar al filtro y quiero ver cómo está el filtro, pues como se apague o se encienda, porque me ha dado por encenderlo y apagarlo, pierdo esa información. Si tiene que reiniciarse y por lo que sea no conecta bien en ese momento, no puedo acceder a la información. Es un ejemplo bastante sencillo. Otro tipo de filtros, un skimmer, como os he dicho, la pantalla. Hay accesorios que podemos trasladar al mundo de la acuariofilia que nos pueden venir muy bien. Simplemente tenéis que perder 5 minutos pensando en si realmente ese accesorio es necesario tenerlo encendido, si podemos controlarlo o si simplemente como control y gestión de consumo nos puede venir bien. Voy a enseñaros ahora un poquito lo que es la aplicación en sí. Si realmente estáis interesados en saber cómo se puede llegar a configurar porque tenéis alguna duda, estoy encantado de que nos dejéis los comentarios debajo del vídeo y si es necesario haremos un vídeo un poquito más en profundidad sobre cómo configurarlo desde la base o de igual si hace falta entrando dentro de nuestro router. Pero para no liar mucho el vídeo, voy a enseñaros lo que es la aplicación para, insisto, que veáis qué cositas se pueden hacer,
Como yo tengo ya por lo menos 2 tomas de corriente y otras 2 que son las que me han llegado nuevas, que las tengo que configurar para ver qué es lo que hago, y de ese modo pues seguir usando la nueva tecnología que nos ofrecen, porque ya me gustó mucho solamente para 2 cosas en el acuario, así que espero sacarle mucho partido. Vamos a la aplicación, que ya os digo que es muy intuitiva y muy sencilla de usar. Vamos a pasar a describir un poquito, que veáis la aplicación. Se llama Smart Life. Vamos a entrar para que la veáis. Desde arriba, la información. Fijaros, aquí ya vamos a tener la información que os explicaba de temperatura, humedad, hasta el viento. Si pinchamos sobre ella, además, nos hace una información todavía más detallada. Fijaros, parcialmente nublado, temperaturas, la humedad, tenemos el índice de ultravioleta, la velocidad del viento. O sea, tenemos realmente una cantidad de información muy grande que nos puede venir bien. Yo ahora mismo ya tengo en casa conectados 4 tomas de corriente, una en la que os he enseñado, están las 2 esperando a que las configure, y estas 2 son las de los acuarios. Si entro por ejemplo a la pantalla del acuario, os voy a enseñar qué es lo que hice. Opción, fijaos un poquito el reflejo de allá, tan fácil como apagado, encendida la pantalla del acuario. Temporizador, esta es una parte buenísima que es lo que quiero enseñaros. Aquí he creado simplemente un encendido y un apagado. Se enciende a las 2 de la tarde y se apaga a las 9, pero vamos a entrar para que lo veáis. Las horas, los minutos, qué días de la semana quiero que funcione ese encendido o apagado, y luego en Switch lo que hago es decirle: yo quiero que a las 2 de la tarde todos los días de la semana algo se encienda. Perfecto. Y lo mismo hago en el apagado. A las 9 cada día de la semana hago que se apague, esté en off. Aviso de ejecución. ¿Qué significa aviso de ejecución? Cada vez que se ejecuta este programa me llega un mensaje al móvil de forma gratuita para decirme que todo ha funcionado correctamente. Y esta sería la cosa más sencilla a la hora de programar. Podemos añadir muchos más temporizadores. Al mismo programa, a la misma toma de corriente inteligente, podemos hacerle todas las que queramos. El CO2 hice lo mismo. Tengo también un temporizador. Pero vamos a la pantalla, que se me ha olvidado enseñaros lo más importante. Estadísticas. Mirad. Ahora mismo la pantalla del acuario tiene un consumo de 56 vatios. La tensión de entrada en la vivienda, 236 voltios, y el total de kilovatios que ha consumido, en este caso, en el mes de junio. Si yo pincho en él, vamos a poder sacar una gráfica que, en este caso, como es una pantalla LED, tiende a consumir siempre lo mismo. No tiene picos, no tiene arranques, es siempre un consumo. Una vez arranca, consume siempre lo mismo. Para el de CO2, para la electroválvula, pues mirad, no llega a detectar consumo porque es un aparato que consume tan poquito. Claro, no tiene toda la sensibilidad que igual debería de tener, pero sí que consume electricidad. Solo faltaba, eso es inevitable, está encendido, consume energía. Y ahora quiero enseñaros un poquito lo que os he explicado, por ejemplo, del tema, si queréis, del riego o de temperatura o un ventilador. Lo vamos a hacer con una toma de corriente que están ahora mismo no operativas o apagadas. Vamos a crear una escena. Y te dice crear escena. Imaginaros, cuando el clima cambia, y aquí nos ofrece si cambia la temperatura, si cambia la humedad, si cambia el clima, anochece o amanece, o velocidad del viento. Yo voy a usar la temperatura. Aquí veis lo que os decía, la equivalencia. Flecha hacia la izquierda, menor. Flecha hacia la derecha, mayor. Si yo digo que la temperatura, en este caso de Tarazona, podéis elegir otro sitio, claro, cada uno donde viva. Si yo considero
que la temperatura de Tarazona sube 5 grados, repetimos, si la temperatura de Tarazona sube más 5 grados, cuando se cumpla esa condición, entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos al más, vamos a ejecutar un dispositivo. ¿Cuál de ellos? Pues, por ejemplo, la toma de corriente 1. ¿Y qué vamos a hacer? Switch on o switch off. Pues vamos a hacer que se encienda y lo vamos a guardar. Siguiente y guardamos. ¿De acuerdo? Ya hemos creado una zona de automatización algo inteligente. Si volvemos al principio, ¿veis? No ha cambiado nada aquí. Y la toma de corriente está apagada. Pero realmente hemos creado una escena inteligente en la cual podemos usar la toma de corriente cuando nosotros queramos. Repetimos, yo puedo usar la toma de corriente siempre que me dé la gana. La acabo de conectar, la puedo apagar y si además, en este caso, sube la temperatura 5 grados por encima de esos 26, en la escena inteligente, ¿qué es lo que va a pasar? Que de forma inteligente, si sube 5 grados, la toma de corriente se encenderá. Por lo tanto, no es solamente que ejecutemos una cosa y ya se ha acabado. Podemos hacer varias cosas con la misma toma de corriente. Y no solamente esto, la escena inteligente la podemos también crear con, no sé, cuando cambie la ubicación, cuando el estado del dispositivo cambie, con el clima, como os he dicho, o con la humedad, que aquí la humedad, por ejemplo, puede ser, fijaros, seco, medio, húmedo. O sea, si en Tarazona el ambiente está húmedo, no quiero que riegue, por lo tanto podemos configurarlo. Velocidad del viento, lo mismo. Si sube de no sé cuántos metros por segundo, pues igual me interesa que me mande una alerta al móvil para cerrar el toldo si es un toldo manual. Anochecer, amanecer, puesta de sol, un mensaje para poder activar algo que nos interesa, que solamente cuando se mete el sol debe de funcionar algo en nuestra casa. Pues también podemos hacerlo siempre en la puesta de sol, y como la puesta de sol va a venir siempre con la información que tiene la aplicación del tiempo real donde nosotros estamos, pues no hace falta estar pendientes, porque si anochece más tarde la semana que viene porque el verano va llegando a su fin, pues él ya sabe que está anocheciendo, no tienes que volver a configurarlo. Así que me parece que tiene muchas opciones para quedarse en casa y darle mucho partido. Bueno, chicos, ya veis que las opciones son muchas, son muchísimas realmente, por las cuales podemos simplemente enredar. Ya veis que yo no he estado más que 5 minutos, si habéis estado realmente siguiendo el vídeo, 5 minutos de reloj entrando y saliendo a diferentes opciones del menú. Llevo usando realmente este tipo de aplicación, la llevo usando una semana y no he entrado a configurar realmente muchas cosas. ¿Por qué? Porque mis necesidades son las que son a día de hoy, pero sabemos que podemos tener un potencial muy grande para poder usar, con lo cual pensáoslo, creo que merecen la pena llegado el momento si necesitamos controlar ciertos aparatos en nuestra casa y sobre todo conocer los consumos, porque a día de hoy, tal como están las cosas, pues puede interesarnos si debemos de desconectar cosas. Mirad, estaba pensando a la vez y así acabo el vídeo, una opción muy buena. Sabemos que tenemos las típicas pantallas de televisión, de los DVD, de los Blu-ray, de los VHS que consumen energía. Perfectamente este tipo de enchufes inteligentes pueden estar luego conectados a una regleta, la regleta de toda la vida, y ahí sí que es cierto que puede ser muy apropiado que tengamos esa regleta conectada, porque cuando nos vamos a ir de viaje o nos vamos a ir el fin de semana, tener la televisión, como digo, el resto de electrodomésticos que puedan consumir algo de energía residual, la luz encendida, pues no nos puede compensar y puede que ahorremos. Por lo tanto, si le decimos switch off, quiero que te apagues, que me he ido de viaje o me voy a ir de viaje, y hasta que yo no vuelva, no lo vuelvo a activar. Hacer incluso la prueba
si al final os compráis uno, encenderlo, poner la regleta y con los electrodomésticos apagados, con la televisión, con el DVD, Blu-ray y el VHS, mirar a ver qué consumen realmente ese tipo de electrodomésticos o de electrónica, a ver si llega el programa a detectarlo, o por lo menos al final de un mes entero cuántos kilovatios de luz consumen. Todo eso os lo podéis ahorrar si realmente programáis. Nos vamos a la cama a dormir generalmente a las 10 de la noche, pues todos los días a las 10:30 tocotó, se apaga solo. Cuando llegamos del trabajo y estamos en casa para ver la tele, a las 5 de la tarde, pues a las 4:30, 5, se enciende, llegas al sofá y no tienes que pensar en otra cosa. Si hacéis eso, estoy seguro que va a haber un consumo eléctrico que, aunque la aplicación no llegue a detectarlo, realmente en la factura se va a notar seguro. Chicos, hasta aquí. Es que se me van llegando yo ya según voy hablando, ya me conocéis. Ha sido un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.